Aló. Aló, aló. Bien, hermanos, muy buenas tardes. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. No sé si se han saludado o sí. Si no, salúdese ahí. Bendiga al hermano que está al lado suyo. Amén. Al costado, al que está detrás, al que está adelante. Amén. Bendígalo. ¿No? Sí, bendígalo. Te bendigo en el nombre del Señor, hermanos. Amén. O sea, nosotros no estamos para maldecir a nadie, estamos para bendecir. Así que si usted le saluda al hermano que está delante o atrás de usted, lo está saludando, bendiciendo. Bien, hermanos, con esa alegría vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 de Génesis. Génesis capítulo 16. Por favor, abra ahí sus Biblias. Génesis capítulo 16. ¿Ya? Estamos en el mes de agosto y el nombre del mes es Roí, ¿no? El Roí es el Dios que me ve. Amén. Y de eso vamos a hablar ahora en esta tarde. ¿Cuántos en este año hemos estado analizando los nombres de Dios? O sea, que por ahí usted en cada mes se ha puesto a analizar los nombres de Dios. Y cada nombre de Dios tiene una trascendencia por lo que Dios hace y cómo Él se manifiesta también. Y cómo nosotros también tomamos esos nombres. Porque normalmente puede ser un nombre que puedo aprender o que ya aprendí y punto, y se queda ahí, ¿no? Pero ¿cómo toma usted el nombre de Dios? ¿Qué es para usted los nombres que Dios se revela en su palabra y que nosotros quizá cada mes lo vamos anunciando? Si lo toma a la ligera, entonces pasó de ser su proveedor, Dios que provee, un Dios pasajero, ligero y nada más, ¿no? Y ahí nomás quedó. ¿O cómo ve usted el Dios que le ve? ¿Es un Dios como aquellas personas que tienen un crucifijo, una estampita? ¿Es un Dios que usted puede manipular, puede hacer con él lo que usted quiera? ¿Qué es lo que piensa? Entonces, no vamos a hacer esto aquí, pero el capítulo 16 de este pasaje de Génesis nos va a hablar acerca del Dios que nos ve. En una situación bastante delicada, en una situación donde a veces cuando nuestra fe flaquea es donde podemos tomar buenas decisiones, o mejor dicho, esperar en Dios o a tomar decisiones bajo nuestros propios impulsos. Y ahí como que la cosa ya no va bien, porque de alguna otra manera alteramos ciertas cosas en las promesas de Dios. Si usted tiene el capítulo 16, entonces se pone de pie, por favor, como señal de reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo cada uno yo y después ustedes. Génesis 16, del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca.
Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mando. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará el oriente de todos sus hermanos. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no ha visto también aquí al que me ve? Por eso llamó aquel pozo Bet Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Beres. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Todos era Abraham de edad de 86 años, y cuando Agar dio a luz a Ismael. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, que a través de esta historia, Señor, tú nos enseñes verdades eternas y principios para nuestra vida. Señor, rogamos que tu palabra nos traiga entendimiento al corazón, que tu palabra no solamente nos traiga reflexión, sino también, Señor, haga, Señor, un cambio, una transformación en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Rogamos que tu Espíritu y tu palabra, Señor, fortalezcan, direccionen, Señor, nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La historia de Abraham comienza o inicia de algún modo en el capítulo 11, en los últimos versículos. Pero en el 12, Dios le hace un llamado muy especial a este hombre y le da promesa también. Y a raíz de esa promesa, él cree, y según Pablo, en Romanos y en Gálatas dice que el creer por fe en Abraham le fue contada por justicia. Es interesante este hombre porque está dentro de la mención de amigo de Dios, de hombre de fe, de una persona que en él no solamente iban a ser benditas, sino que las familias de la tierra en él son benditas, dice la Escritura. Es un personaje que nos llama poderosamente la atención y es un personaje que podríamos de él aprender también fe, confianza, estabilidad espiritual y emocional. Un hombre que cree sin haber visto, un hombre que cree la promesa de Dios sin saber el lugar exactamente a dónde iba, pero creyó a la palabra del Señor y fue justificado, hermanos. No vamos a hablar de la profundidad de la justificación, pero nos enseña Abraham acerca de la fe que debemos tener en nuestro Señor. El tema de esta tarde, que está con el nombre del mes, el Roi, el Dios que me ve. Ese es el tema. Y en primer lugar, hermanos, el Roi, el Dios que me ve, conoce mis propósitos. Dios conoce tus propósitos. Dios conoce tus intenciones y mis intenciones. Dios conoce tus proyectos y mis proyectos también. Y aquí hay algo interesante. En el versículo 1 y 2 vamos a encontrar aquí algo muy interesante, donde la mujer de Abraham, Sarai, que conoce también de la promesa de Dios, que hace 10 años ya atrás, Dios le había dicho a Abraham que de él iba a nacer un hijo, de él iba a nacer la simiente, y de él
ese hijo de la promesa, de él vendría también la bendición para muchos pueblos. Sarai entendía y comprendía el mensaje que Dios le había dicho a Abraham. Pero acá hay algo curioso, porque no está pensando Sarai en la connotación de su propósito o de su decisión. A veces no pensamos en la dimensión de nuestras decisiones muchas veces. Y aquí Sarai, hermanos, a diferencia que debería mostrar, como dice en la primera carta de Pedro en el capítulo 3, que Sarai era una mujer de fe, dice. Y nos dice ahí a las mujeres, le dice que sigan el ejemplo de ¿quién? De Sarai, mujer de Abraham, que no se vestía con vestidos ostentosos, sino con el ornato interno del corazón. Tenía virtudes de Dios. Y aquí esta mujer está claudicando en su fe. Y mire lo que dice en medio de su aflicción. Estos versículos van a mostrar la situación de Sarai. Y la situación de Sarai es lo siguiente. Y mire lo que le dice a Abraham. Le dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba, ¿qué dice? Hijos. Así comienza el relato. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y la intención y el propósito de Sara es ahí donde lo conocemos. Si bien es cierto, no podía tener hijos, era estéril, es verdad, pero estaba la promesa de Dios que superaba la esterilidad de esta mujer. Estaba la promesa de Dios que si ella lo entendía, en cualquier momento Dios la bendecía. El problema muchas veces de nosotros es que no sabemos esperar. El problema de nosotros es que cuando nos hacen esperar, pensamos de que estamos atropellando tu vida. Pensamos que no queremos que avances. El propósito de Dios no es como usted y yo lo planeamos. Yo quiero las cosas rápidas. Usted también quiere las cosas rápidas. Pero Dios, hermanos, es un Dios paciente, grande en misericordia y lento para la ira. Sus planes no son como ustedes ni como el mío. Sus pensamientos son tan altos como de la tierra hacia el cielo. ¿Cómo lo podemos conocer? Por eso que en la espera, que Dios muchas veces nos hace esperar, Dios va a moldear nuestro carácter. Porque la espera para usted y para mí, hermanos, no es delicioso, no es rico, no es sabroso, es incómodo, molesta, ¿verdad? Incomoda de cierta manera y también nos lleva a pensar cosas que Dios no ha planificado en sí mismo. Sarai, ella se sabe, el autor mismo escribe acá, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva. ¿Por qué razón pone aquí? Porque en versículo 2 se manifiesta la intención, el propósito de Sarai. El versículo 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Perdón, ¿Dios le hizo estéril a Sarai? ¿Por qué ella dice que Dios le hizo estéril? El profeta dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos. Es interesante. ¿Ella no había escuchado la promesa de Dios? Sí. ¿Abraham no lo hubo compartido? La hubo compartido. Miren lo que dice el capítulo 15 de Génesis, el versículo 4. Dios le dice a Abraham, luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios ya le había dicho a Abraham. Es como que mi esposa, ¿no? No tenemos un segundo hijo. Y que Dios diga, Miguel, vas a tener un segundo hijo. Y mi esposa no lo crea. Sarai está pensando como muchos de nosotros cuando tenemos un problema y cuando las cosas no nos salen bien. ¿Quién es el culpable? Dios. Está pensando como Adán en el principio, la mujer que tú me diste. Señor, ella tiene la culpa, mejor dicho, tú porque lo creaste. Nosotros, hermanos, en situaciones bastante difíciles,
siempre buscamos culpables. Dios había prometido a Abraham un hijo con su esposa, no con su sierva. Con su esposa. Los hijos se tienen con la esposa, no con la concubina ni con la sierva. Por eso es que Dios en su palabra dice que el hombre sea marido de una sola mujer. Es interesante la promesa de Dios. Dios está marcando una pauta, porque de esa pauta de entre Abraham y Sarai vendría el hijo de la promesa, la simiente, hermanos. El Roí, el Dios que ve, está viendo toda la situación, no se le escapa nada, está viendo el corazón de Sarai, cómo ella va a reaccionar ante esta situación que tiene 10 años sin tener el hijo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Cómo estás tú en la espera? ¿Cómo está tu situación y tu carácter en esa espera que hasta ahorita quizá no llega? Y Dios aquí le dice, o mejor dicho, el relato sigue, y aquí, hermanos, en su angustia, pasado el tiempo quizá, Sarai entra en una desesperación, en una fe claudicante, en una fe débil, y Abraham también, por cierto, porque dice aquí la Escritura, dijo entonces Sarai a Abraham, ya sabes que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, te imploro, te suplico, te pido por favor, si fueran así las palabras, que te llegues a mi sierva. Si bien es cierto, hermanos, que como para ellos fuese algo normal, pero Sarai toma la promesa de Dios en sus manos. Toma la promesa de Dios en sus manos y ella comienza a decidir por Dios. La vida nuestra está en las manos del Señor. Tu vida está en un camino de santidad. Tu vida está en un camino de obediencia. Si bien es cierto, esta mujer era estéril, pero la promesa de Dios estaba vigente. Si bien es cierto, había un problema en casa que ningún ser humano podría solucionarlo, quizá la ciencia hoy, quizá tal vez, pero solamente era Dios capaz de hacerlo. La promesa de Dios estaba vigente y los planes de esta mujer iban a poner, no en apuros quizá, pero sí en una situación muy difícil. Cuando nuestra fe flaquea y nuestra confianza en Dios no es tan estable, entonces tú y yo comenzamos a hacer nuestros propios planes. Tú y yo establecemos planes y esos planes a veces no nos salen bien. Esos planes, hermanos, son hechos a nuestra medida. Entonces, el Roí, el Dios que ve, conoce mis propósitos, así como los propósitos de Sarai en su aflicción, pero también ve nuestros intereses. Dice el versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Oye, hermano, no creo que usted como esposa haga eso, ¿no? Y su esposo diga, gloria a Dios. No. ¿Por qué estos hacen esto? ¿Por qué Sarai y Abraham, de alguna otra manera, coinciden en este acuerdo? Recuerda que ellos vienen de Ur de los Caldeos, donde esto era permitido, era legal. Ellos vienen de la ley de Hammurabi en Ur de los Caldeos, que esto era normal. Si una mujer era estéril y tenía una sirvienta, entonces en la legalidad podría darle a su sierva como mujer para que tenga herencia. Eso era normal. Y para ellos en esta situación, que Dios ya había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos y también ya sabía de la promesa y estaba ya justificado Abraham, echan mano de sus viejas costumbres. ¿Cuántas viejas costumbres usted ha echado mano para ensuciar y manchar la santidad de Dios? Nuestras costumbres, según Pablo el apóstol, dice que las cosas viejas han pasado. Nuestras costumbres, nuestras manías, nuestras formas de hacer las cosas antes para manipular incluso a Dios han pasado.
Y la ley de Hammurabi era legal, porque decía que eso se podía hacer. No todo lo legal es justo, hermanos. Hoy 2 hombres se quieren y se aman. ¿Y qué dice la ley? Hay que hacer una ley legal para que estos se casen. Puede ser justo a los ojos de los hombres, puede ser legal a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Y entonces, hermanos, la concubina o esta sierva en todo caso, que Saraí le da como esposa para que sea legítima y para que de ella le dé hijos o herederos, simplemente están actuando bajo sus propios intereses. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado bajo nuestros propios intereses? Muchas veces, seguramente que sí. Cuando quizá te dijeron, hermana, no lo hagas, y usted lo hizo. No, es que voy a hacer una oración a Dios. Y a veces manipulamos también con nuestra oración a Dios. Recuerden que Jesús dice, no oren como los hipócritas o como los gentiles. Y entonces, esta mujer Saraí da a Abraham a Agar su sierva. ¿Sí? Y por eso que el apóstol Pablo dice que Isaac es nacido bajo la carne. Y no por este cuerpo físico, sino por el impulso carnal, por el impulso de nuestros deseos, de nuestras motivaciones. Donde que ella sabía la promesa de Dios, pero el tiempo de espera, una situación, ¿quién quiere esperar 10 años? Es mucho tiempo esperar, ¿verdad? Porque usted normalmente puede esperar 1 hora si es posible. Pero 10 años es mucho. Y entonces, este impulso, hermanos, es carnal, este impulso no es actuado en fe, no es cuestión, hermano, divina, sino es un impulso mundano, carnal, que Pablo va a decir, pues Isaac es de la carne, Ismael es de la carne, Isaac es de la promesa, dice acá. Pero no es culpa de Agar. ¿De quién es culpa? De 2 personas que conocían la promesa de Dios. Pastor o mamá, pero él es un chico muy bueno. Es mejor que un cristiano, mamá. Tiene un buen trabajo, tiene una buena posesión. Pero no es cristiano, dice mamá. No comparte tu fe, dice mamá. No sigue los principios, los caminos. Pero mamá, él es bueno. Y la Biblia te marcó siempre esto: no te unas con yugo desigual. Acá pasa algo parecido. Sabes de la promesa, pero estás haciendo tus propios planes. Sabes de la promesa de Dios y actúas bajo tu impulso carnal. Y después de años nos damos cuenta que las decisiones que tomamos nos han traído consecuencias. Y a veces se repiten en nuestras generaciones. Y las consecuencias siguen por las decisiones tomadas bajo el impulso carnal y no bajo la dirección de Dios. Hermanos, y eso es terrible. Las decisiones carnales nunca van a generar paz, tranquilidad. Por eso que la Biblia va a decir en Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu van a encontrar vida y paz. Y los que son guiados por la carne, ¿qué van a encontrar? Muerte. Porque la carne no va a edificar. Entonces, hermanos, el versículo 3 es importante. Dice, la mujer de Abraham, o Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, la egipcia. Los intereses de estas personas eran tener hijos. ¿Cuál es tu interés en Dios? ¿Tener una profesión? ¿Cuál es tu interés en Dios? ¿Tener bastante plata? ¿Cuál es tu interés en Dios? ¿Tener una buena empresa? ¿Cuál es tu interés? Según la Biblia, nuestro interés para todos aquellos que hemos sido salvos y redimidos es que nos parezcamos cada día al Hijo de Dios. El interés de la iglesia es que Cristo se forme cada día en su vida.
lo demás viene por añadidura. Dios a Abraham no le da un hijo primero, lo justifica para recibir su promesa. Y aquí entonces encontramos, hermanos, a estas dos personas que conocen de Dios practicando la poligamia. Dos personas que conocen el propósito de Dios. Sara tomó a Agar y le dio a Abraham, actuando bajo sus propias costumbres, ¿verdad? Usted sabe que tenemos que orar para que Dios ponga su mano de sanidad, ¿verdad? Pero ¿cuántas de sus costumbres todavía usted usa el huevo, usa el cuy, usa la ruda? Usted sabe que los caminos del Señor son preciosos. Usted sabe que su futuro está seguro. Pero de pronto ve la cábala o el horóscopo, su número favorito, su color favorito, su signo zodiacal, sus viejas costumbres o nuestras viejas costumbres todavía están enquistadas en nuestra vida. O tiene todavía la herradura para que tenga usted seguridad tras de su puerta. Bueno, aquí no pasa, espero que no pase aquí, ¿no? En otro lugar, acá no. Estas dos personas no tuvieron compasión de Sarai. Miren que aquí no solamente es un plan de dos, no solamente es la muestra de un interés, sino también se muestra, ¿qué cosa? Que estas personas no tienen compasión para utilizar a su prójimo. Porque le estaban utilizando. Y todo eso estaba viendo, ¿qué cosa? El Roí, el Dios que nos ve. Dios te ve. ¿Cómo estás en casa? El Salmo 101 es un salmo muy precioso, espero que algún día lo pueda predicar, de cómo vivir con integridad en tu casa. Y ahí dice, ninguna cosa permitiré, ninguna cosa falsa ni mentira en mi casa. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tus hijos? Dios te ve y también a mí me ve. ¿A su nombre? En segundo lugar, ahí se complicaron la vida estos hermanos. El que no sabe esperar en Dios, hermanos, comete pecado en realidad. Yo he sufrido, hasta ahora sufro, porque Dios actúa a veces a través de mi esposa y me hace esperar, ¿no? Ya no piensen mal, quizás, el pastor, la intimidad, no. Entonces, me hace esperar porque hay algunas cosas que a veces yo quiero, y me dice, espérate, Miguel, tienes que tener paciencia. A veces, hermano, Dios actúa cuando Él te habla en medio de la oración a través de su palabra, a través de sus líderes. Y yo he sido una persona bastante desesperante, porque a mí me gusta hasta ahora, yo he sido bastante perfeccionista. Y no me ha gustado que las cosas salgan mal. Mi madre también lo sabe. Y entonces yo he sido bastante perfeccionista. Si me salía mal, yo me frustraba, lloraba, porque las cosas tenían que ser bien. Mi primo que trabajó conmigo también sabe que yo en el trabajo decía, no, tiene que estar bien. Y a veces renegaba con mi primo porque me dice, pero Miguel está bien, pero ¿qué más quiere? Me decía, pero tienes que hacerlo bien, le digo, no está así. Y a veces me incomodaba, yo mismo tenía que hacerlo. Entonces, y Dios me ha venido puliendo, hermanos, en mi vida porque no he sido tan fácil de esperar. Yo no he sido tan fácil de esperar. Hoy, aún todavía en esta edad, yo sé que Dios ha trabajado muchísimo, pero me doy cuenta que cuando tú esperas en Dios, puede ser a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través del pastor, a través de tu líder, es cuando Dios comienza a quebrar tu voluntad y comienza a formar tu carácter. Te das cuenta que comienzas a ser un poco más paciente. Te vas a encontrar que tienes un poco más de bondad, que no vas a estar dispuesto a manipular a las personas o a usar a las personas. Te vas a dar cuenta que el valor de la persona es un valor inherente que Dios le ha dado o al crearlo. Y la Biblia entonces aquí hace que Abraham, ¿sí? Abraham, no Abraham, porque todavía no le cambia el nombre, es Abraham, ¿ya?
Cuando es con la H es Abraham. Así es, Abraham, no es Abraham, nosotros leemos Abraham, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, Dios es un Dios justo y soberano, que te va a hacer esperar para que tú seas moldeado a la imagen de Él, a la imagen de lo que Él quiere, no de lo que tú quieras. Y si tú no sabes esperar, entonces vas a cometer pecado por no saber esperar. Y aquí estas personas se complican la vida por no esperar en Dios. En segundo lugar, el Roí, el Dios que me ve, sabe mis malas decisiones. Versículo 5. Ajá, ahí está el versículo 5. Dice, entre el 4 y el 5. ¿Ya? Dice, y él se llegó a Agar, el cual concibió, ¿qué cosa? Un hijo, ¿no? Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú. Ahora está echando culpa a quién, a Abraham, ¿no? Te doy mi sierva, ahora tú eres culpable. Se pasa, Sarai. No le pongan el nombre así a sus hijas, ¿ya? Mira lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Me gusta por ahí esa versión. Dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga, ¿quién tiene la culpa? ¿Si tú o yo? Las cosas que suceden en casa, hermanos, en la familia, ¿no? Esto es familiar. Este es un hecho familiar. Por eso que seguramente Pablo dijo, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa del Señor? Porque si en la casa no se toman buenas decisiones, si en la casa no se sabe esperar en Dios, si en la casa no respetamos las promesas de Dios, no las estimamos, no las queremos, no las valoramos, menos en la iglesia. Por eso que Dios te puede dar un don espiritual y tú lo puedes menospreciar. Si Dios te da un don espiritual es para que tú estimes ese don, te comprometas con Dios, sirvas a Dios con pasión, con dedicación. Abraham tiene un problema acá. Le dice, es tu culpa, entonces júzgame, que juzgue Dios entre tú y yo. ¿Tienes la culpa tú o tengo la culpa yo? La culpa es de ambos, hermanos. No se estaban dando cuenta de la connotación hasta ahorita. Pero aquí hay un problema, hay una angustia. El problema es ahora de que la sierva tenía una posesión diferente a la de Sara. Aunque Sara era, o Sarai era la ama, la señora de la casa, era estéril y no daba hijos. La sierva tenía una posesión de madre. Probablemente ya de heredera, porque el hijo iba a heredar ciertas cosas de Abraham. Es interesante esto cuando estaba leyendo, yo no me había fijado esto cuando recién cuando hemos puesto los nombres de Dios en los meses, he tratado un poco de entender este nombre, Eroi, Dios que me ve. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué habrá visto Dios ahí en este seno de familia? En esta situación, en esta planificación que no sale del corazón de Dios, sino del corazón humano. Hay muchas planificaciones que no vienen de Dios, que salen de tu corazón. El caso que les puse hace momento, ¿no? Es que es hermoso este chico. Oh, mira, tengo un trabajo, me van a pagar súper bien este trabajo, pero me va a impedir congregar, me va a impedir servir, pero me van a pagar bien. Por lo menos voy a dar mis diezmos, con eso voy a servir al Señor. Y nos vamos por ahí, nos aventuramos por ahí. Hermano, no todo lo que quizás viene en favor es de Dios. El diablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorarás. Si bien iban a tener un hijo, pero no era el hijo de la promesa. Sara no está dispuesta a ser menospreciada.
Sarai no está dispuesta a seguir aguantando el dolor, la angustia, la incomodidad. El jefe de casa, el cabeza de hogar, no tiene la capacidad, hermanos, de manera sabia para solucionar este asunto. Por eso es que él permite, en los versículos antes, él va a decir, haz lo que tú quieras con tu sierva, porque finalmente es tu sierva. Juan, tu hija está con un muchacho que no es cristiano, déjala que haga lo que quiera porque ella es grande. Un papá cristiano. O la mamá cristiana también. Ya son grandes que tomen sus decisiones. A ti Dios, hermano mío, cabeza de hogar, te ha puesto como cabeza de hogar. Mientras tus hijos estén en casa, los tenés que direccionar. El Salmo 101 dice, no puede vivir la mentira o la falsedad juntos con la verdad. Y Abraham permite, recibe la bendición de Sarai. Te dejo a mi sierva. Y Abraham dice, gracias mi amor, ¿otro más regalo no hay? Recibe. Es como que esto me hace acordar, si ustedes leyendo esto me hace acordar al Edén. En el Edén sucede algo similar. Eva es tentada y después, ¿qué pasa? ¿También tienta a quién? A Adán. Casi parecido aquí. Mira, tengo una sierva, Abrancito, tengo una sierva, mira. Yo no puedo, pero ella sí puede. Tómala. No dice si Abraham pensó o no meditó, se fue a orar, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? No dice eso. Y lo recibe. Y aquí ahora ¿es tu culpa o es la mía? Y el hombre, cabeza de hogar, no puede tomar decisiones, no tiene la capacidad, porque cuando tú actúas en la carne, no tiene la capacidad de tomar decisiones de manera espiritual. Porque la carne te domina, te avasalla, no te deja pensar en las cosas de Dios. Y entonces tú tomas decisiones bajo tu impulso carnal. Y en ese impulso carnal, entonces vas a comenzar a hacer daño. Porque aquí ya se estaban lastimando. Por un lado había, en cierta medida, alegría. Pero había dolor. Había desprecio. Hostigación quizá. La carne no aprovecha para nada, pues hermanos. Puedes tener tus nietos. ¡Ay, qué lindos mis nietos! Pero tus hijos apartados de Dios. Por una alegría, mis nietos se aparecen a mí, pero apartado de Dios. Esa es una realidad. Eso nosotros no lo pensamos. Porque actuamos de manera tan ligera en la carne. En muchas iglesias, en muchas familias cristianas, así está su generación, así está su descendencia. Y eso es para pensar, para meditar. Los que todavía sus hijos no se casan, mediten, hermanos. Oren al Señor. Joven, señorita, también ora al Señor. Porque quizás estás buscando un hombre con billetera, con dinero. Puedes tú hacer tus planes. Hasta te puedes llegar a casar con ese hombre de billetera gruesa. Pero con toda esa billetera te puedes perder tú también. Las cosas de Dios son serias, hermanos. Amén. Son serias. Y entonces Agar es utilizada. Este hombre no reacciona. Y el versículo 6, mire lo que dice. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Haz con ella como bien te parezca. Y hoy el mundo está así, ¿verdad? Hoy el mundo está así. Miren a Abraham. Abraham no se pone a pensar. Es una vida. Y había otra vida también. No solamente era Agar, ya había un hijo.
No se pone a pensar en la vida, hermanos. Qué terrible situación cuando uno tiene una dirección carnal. No quieres casarte, no quieres vivir con él, bueno, aborta pues. Una salida, ¿no? Es una buena salida para el mundo. Para el mundo, no para Dios. Salí embarazada, papá, mamá no quieren tener, tú tampoco. Una salida. ¿Hay que abortar? Bueno, hay que abortarlos. ¿Qué tan fácil, hermanos? Y son personas de fe. Yo me sorprendí mucho. Y Abraham es amigo de Dios, ¿eh? Ya no es cualquiera tampoco. No sé si nosotros si somos amigos, a lo mucho que seremos compadres, pero no sé si amigos. Pero aquí, el texto bíblico, Abraham está en una situación totalmente indiferente, hermanos. Responde con indiferencia, responde sin importancia, responde sin consideración. Y le dice, haz tú como bien te parezca. Haz tú como bien te parezca. El mundo hace como bien le parezca. Le puse ese ejemplo, ¿no? Si dos hombres se quieren, el mundo lo legaliza y se pueden casar. El mundo permite el concubinato, ¿verdad? El concubinato. La fornicación es algo de todos los días. Y a veces nosotros pensamos como iglesia que eso también se tiene que hacer aquí. No. Por eso es que Dios nos exige honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Primero no es que forniques y después te cases, es que te cases y tengas una vida sexual pura y agradecida al Señor y honrando a Dios con tu sexualidad. Pero a veces en la iglesia también, hermanos, hay tanta permisividad. Si usted tiene hijas jovencitas, aconséjenlas. Díganlas, hermanos. Porque ya entre las adolescentes o adolescencias, ¿no? Ay, me gusta tu novio, tu chico. Todavía son chiquitas seres humanas que están creciendo, pero ya están pensando en chico. ¿O no? Sí, bueno, acá no, en otro lugar. Así pasa, dice por arriba los hermanos. Sí. Y entre las chiquitas también, ¿se dan cuenta? Entre las chiquitas también, ¿no? Ya se están... Mira, te está mirando, te está mirando. O entre los padres. Los bebés que son pequeños, chiquitos, que ni saben. Ay, mira tu novia, ve. Vamos a ser compadres. Desde pequeños. ¿Quién incentiva eso? Los padres. Y a veces los padres cristianos también. Entonces, mire lo que dice el texto aquí, el versículo 6, dice ahí, he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai, dice, la afligía, ella huyó de su presencia. La palabra afligir aquí, en el hebreo es anaj, que significa humillar, oprimir, violentar, quebrantar. Lo que estaba haciendo Sarai con su sierva, al principio como que todo salió bien, ¿verdad? Y aquí ahora Sarai está quebrantándola, violentándola de tal manera que ésta no puede soportar y huye. En esa situación, entonces aparece nuestro personaje que puede arreglar todo lo que usted desarregla. En esa situación aparece alguien que puede arreglar lo que nosotros no podemos arreglar. En esa situación aparece alguien que tiene el control de todo, que es soberano y que es Dios. Lo que tú malogras con tus manos y lo que tú no puedes hacer con tus fuerzas, Dios aún hoy lo puede arreglar, hermanos. Ese es el Dios que nos ve. Eso es el Dios que nos ve en nuestro proceso
de cómo hacemos las cosas, en cuántas malas decisiones hemos tomado hasta aquí y cómo ve nuestra situación todavía de nuestra generación. Y Dios comienza a actuar. Dios no es indiferente como nosotros. Nosotros podemos ser indiferentes y podemos actuar bajo nuestros propios impulsos e intereses. Nosotros podemos actuar con una vida, hermanos, llena de odio, llena de venganza. Dios no es así. Dios es un Dios, hermanos, que le interesa. Mientras había indiferencia, mientras ella estaba escapando, mientras ella se estaba huyendo, Abraham y Sarai no le importó ni a Agar ni al niño. Terrible momento, ¿no? En muchos hogares, hermanos, en muchos hogares las familias permiten el aborto. Es un terrible momento porque sesgas a una generación. Pero como no lo quieres tener y uno dice ya la hija está bien, no necesariamente, psicológicamente cómo habrá quedado, nadie sabe. Dios, hermanos, nos ve en todos nuestros procesos de la vida. En tercer lugar, el Roí, el Dios que me ve, está al tanto de mi aflicción. Versículo 7. ¿Con qué propósito? Para socorrerme y aconsejarme. Dice el versículo 7. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Hermanos, nosotros no sabemos nuestro destino. El hombre no es capaz de construir su destino y aunque lo quiera hacer, se va a perder. Lo que ella solamente responde y dice, huyo, ¿no? Delante de mí, de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová. El Dios siempre está al rescate, hermanos. ¿Y rescata a quién? A la oprimida, a Agar, quien quizás desconocía la promesa, que quizás no sabía de la promesa que Abraham iba a tener un hijo con Sarai. Huía de su señora y se le presenta el ángel del Señor. En medio de un enredo, de una situación difícil, se le presenta el Dios justo y soberano para que en medio de su situación el Dios irrumpa no solamente para rescatar, aconsejar, sino con bendición. ¿Y qué bendición, hermanos? Casi parecido al de Isaac. La diferencia que en Isaac venía la simiente. Mire lo que dice el texto bíblico ahí. Cuando Dios, hermanos, encuentra a esta mujer, Dios no es indiferente, Dios ama la vida, Dios es justo, Dios da consuelo, Dios da alegría, trae paz al gozo, trae paz al corazón que está atormentado, valora la vida. Dios es un Dios que tiene dignidad, hermanos, que tiene cuidado, que protege. Mire lo que dice el versículo 8. Y dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de mi sierva, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mando. ¿Quién quiere volver cuando alguien te hostiga? ¿Quién quiere volver a los brazos de que alguien te hostiga, quebranta tu vida? No sé si alguien quiere volver. No, ¿verdad? Pero aquí Sarai obedece. Le dice, vuelve, ¿a quién? Perdón, Agar obedece. Y le dice, vuelve a la casa de tu señora. Qué importante la obediencia. La obediencia está ligada a este término, sujeción. Y lo que nosotros casi no hacemos o nos cuesta es obedecer y estar sujetos. ¿A cuánto nos gusta obedecer y estar sujetos? ¿Ves? Nadie levantó la mano, nadie ha dicho amén. No, porque lo que nosotros primero, como seres humanos, reaccionamos. No estamos dispuestos a obedecer. ¿Por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tengo que estar sujeto a ti? Lo que normalmente el ser humano es reacción a eso. A nosotros como hijos nos ha costado, ahora que estamos grandes entendemos. Pero ¿a quién cuando ha sido pequeño, adolescente, le ha costado obedecer así a primeras? No. Y si obedecemos estamos como murmurando entre la lengua, ¿no?
Y a veces el papá, la mamá, ¿qué estás hablando? No, nada, estoy diciendo que tú eres bella y amorosa, mamá. Pero aquí el ángel de Jehová le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Dios, hermanos, sabe nuestro destino, sabe nuestras aflicciones, hermanos. Agar no iba a ningún lugar, por cierto. Cuando tú huyes, ¿a dónde vas? A la nada. Tú sales corriendo porque quieres escapar, pero no tienes un destino. El hombre sin Dios no tiene destino. El hombre sin Dios no tiene propósito. El hombre sin Dios no tiene dirección, hermanos. Y Dios le da propósito a la vida de Agar, una sierva que en el contexto hebreo y también del Nuevo Testamento, los siervos no valían nada. Y si le nacían hijos en esclavitud, los hijos eran del dueño, del amo. Y no tenían, hermanos, nada. Y le dice, ve, obedece y sujétate a tu señora. Qué bueno es obedecer y qué bendición es obedecer y al mismo tiempo estar sujetos. Yo estoy sujeto a mi esposa. Les digo así, ¿no? A mí me dicen, usted es el vicepresidente, usted tiene autoridad. No, yo le digo, yo soy el presidente de mi casa. Porque en realidad soy el presidente de mi casa. Y el día que yo termine mi labor ejecutiva, dejé el cargo, pero voy a seguir siendo el presidente de mi casa. Porque soy cabeza de mi hogar. Y eso nadie me lo va a quitar. Los puestos, los títulos pasan. Y me sujeto a mi esposa, tienes que estar temprano. Por eso a veces cuando los hermanos me invitan, yo estoy mirando la hora, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que llegar a la casa a la hora puntual. Pero pastor, usted es la cabeza. Sí, pero tengo a alguien que Dios me ha dado que gobierna junto conmigo. Mi hogar, mi casa. Y me debo también a ella. Y por eso en casa yo le digo, y esa es una regla, Yaciel no puede faltarle respeto a mi esposa. No puede ser indiferente con mi esposa. Ella ya sabe. Y por eso que, hermanos, debemos tener cuidado con los demás también. Dios no es indiferente. Dios le da dirección, destino a nuestra vida. Y la respuesta de Agar es, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dice entonces, ve tú y obedece, sujétate. Amén. Y Abraham, hermanos, él está en falta, Sarai está en falta, porque no supieron esperar en Dios. Cuando tú no sabes esperar en Dios, tú vas a estar en falta, porque siempre Dios te va a decir, espera, tranquilo. Por eso que David, el salmista, dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. No dice desesperadamente, dice pacientemente esperé en Dios y Él puso mi pie en alto. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Dios, hermanos, derrocha misericordia con esta mujer. No podemos escapar a los ojos de Dios. Tú puedes huir de las personas, tú puedes correr de las personas, pero no puedes escaparte de los ojos de Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce. No puedes esconder nada. El salmista dice en el Salmo 139, ni aún la palabra está en mi boca, Dios, ¿tú ya lo conoces? Todo. A su nombre, ¿quién vive? Vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mando. Yo pensé en esto mucho, ¿no? Ahí Agar tenía que obedecer o no obedecer. Me hizo acordar como Filemón y Onésimo. Cuando Pablo también le dice, ve, recíbelo como hermano ahora en la fe. Y aquí esta tiene que ir a obedecer y estar bajo sujeción y sumisión. Y en obediencia, hermanos, ante Sara. Dice el versículo 10. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia
que no podrá ser contada a causa de la... Esa es una promesa que Dios también le dijo a Abraham, para Isaac. Mira las estrellas del cielo, ve la arena del mar, así será tu descendencia, que nadie podrá contar. Dios le está bendiciendo a esta mujer por causa de Abraham y de Sarai. Y uno se pone a pensar y dice, Señor, Dios animó y fortaleció el corazón de Agar, que estaba huyendo, y le dice, te voy a bendecir, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Una multitud no podrá ser contada a causa de la multitud. Los árabes provienen de Ismael. Son hermanos con el pueblo de Israel, con Israel. Y hasta ahora tienen conflictos. Hasta ahora tienen conflictos porque ellos se adjudican también las promesas de Dios hechas a Abraham. Hay conflicto. Hermanos, el asunto no es el momento. En el momento podemos tomar decisiones y pueden ser que vayan bien, pero en el futuro es donde hay problemas, más adelante. Dios le bendice a Agar. Y no solamente le bendice a Agar. Miren, como Dios ve no solamente el momento, sino se proyecta, y entonces el Señor no solamente bendice a Agar, no solamente dice tu descendencia, dice aquí no podrá ser contada a causa de la multitud, y el Señor también le da un nombre al hijo de ella. Así como también Dios le dio un nombre al hijo de Abraham por la línea de la promesa. Dos nombres, dos destinos marcados que Dios los conoce y lo sabe todo. El nombre de Ismael no fue producto de un nombre carnal por ahí. Dios mismo le dice cómo se va a llamar el hijo de Agar. Dice el versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre Ismael. ¿Y por qué? Porque dice aquí, ¿no? Ismael significa Dios ha oído tu aflicción. Cuando yo estaba leyendo esto dije, Señor, todos los nombres en la Biblia, casi en su gran mayoría, están relacionados con Dios. Y aquí Dios le pone el nombre, le dice, se llamará Israel. Ah, ya están atentos. Ismael, se llamará Ismael. Así como cuando el Señor viene con el ángel a María y le dice, se llamará Jesús, Dios con nosotros. También, qué privilegio, hermano, esta mujer, ¿no? De ser menospreciada a recibir una bendición del propio Señor, ¿no? Dios, hermanos, le dice, ¿cuál va a ser el nombre? Mire, le dice que su descendencia no podrá ser contada. Le pone el nombre a su hijo y también le dice cómo va a ser en el mañana. Es promesa de Dios para esta mujer y le dice, tu hijo o sus descendientes, dice, van a ser así. Y él será hombre fiero. En este contexto, hombre fiero no es que renegó, un violento iracundo, él será un hombre valiente. Sí, él será un hombre valiente, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Si usted ve la historia universal o la historia que está viviendo Israel, los árabes están alrededor del pueblo, reclaman herencia hasta ahora, y hay pleitos entre árabes e israelitas hasta ahora, por un pedazo de tierrita que para ellos es la promesa de Dios. Mire, si usted y yo, hermanos, no pensamos en las bendiciones que nosotros tenemos de Dios en nuestras manos, vamos a tener problemas. Pablo lo va a ilustrar mucho mejor en Gálatas, entre estos dos pactos que habla, ¿no? El pacto con Agar y el pacto con Abraham.
dice que los que son de la carne son hijos de Agar, ¿no? Pero los que son del Espíritu por fe son espirituales. Y hay una lucha, Pablo va a decir, hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y en el capítulo 5 de Gálatas va a poner las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y el que vive conforme al Espíritu de Dios, ahí dice, entonces no va a caer, no va a ser ciego. Pero el que vive conforme a la carne, sí va a tener muchos problemas. Pero aquí, en esta historia, hermanos, encontramos que en medio de una situación difícil en el hogar de esta familia de Abraham y Sarai, que utilizan sus propios planes para, entre comillas, ayudar a Dios, Dios es el que viene y le pone orden al conflicto que la familia está causando. Bendice a Agar, le da nombre a su hijo. ¿Y por qué? Porque recuerden, esto es interesante, yo lo estaba viendo. ¿Y por qué Dios dice, oye, tu descendencia no podrá ser contada, llamarás a tu hijo Ismael y él prevalecerá de algún modo, estará en medio de sus hermanos, habitará? Porque debemos recordar la promesa del Señor a Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Incluso esa familia que es extramatrimonial, diríamos así, iba a ser bendecida a causa de la bendición hecha a Abraham entre el capítulo 12, 13, hasta llegar a esta que estamos viendo. Entonces, hermanos, Dios es un Dios, hermanos, que lo sabe. Por eso la mujer samaritana, cuando se encontró en conflicto, ¿a dónde vamos a adorar? ¿En Jerusalén? No se puede porque los judíos no quieren. Por eso hicimos aquí en Siquén, en Samaria, un altar para no ir allá. Y el Señor le dice, ¿no sabes? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad no necesitan de templo ni acá ni allá, sino en todo lugar. Dios, hermanos, es el que ordena todo lo que el hombre desordena. Y como el Dios ordena todo lo que el hombre desordena, es que Dios, a través de Cristo, vino a darle orden y dirección a la vida del hombre. ¿A su nombre? Por último, el Roí, el Dios que me ve, transforma, cambia. Agar se encuentra con el Dios que le ve, ¿sí? Y le revela y cambia su vida. Dice el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Hermanos, Dios nos ve y Dios ve tu condición y ve también tu situación. No sabemos nosotros de manera personal en qué estamos, pero Dios sí lo conoce. Y por eso que Agar dice, el Dios, tú eres Dios que me ve. Porque ha visto toda la situación, pues hermanos, toda. Y no nos podemos esconder. Tú, señorita, esposo o esposa, hijo, no te puedes esconder de Dios. Yo como pastor tampoco me puedo esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios porque Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Ve si tú le sirves con amor o no. Ve Dios tu vida si lo sirve en obediencia o no. Dios todo lo ve. Y finalmente el texto va a ir diciendo que ella ve a Dios, Dios ve las acciones de esta mujer y finalmente regresa a la casa de Abraham. En el versículo 15 dice, y Agar dio a luz un hijo, y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham, ¿qué cosa le llamó? ¿Le llamó qué cosa? Ismael. ¿Por qué le llamó Ismael? Él no escuchó la voz del ángel. ¿Quién escuchó la voz del ángel? Agar. Abraham, si tú le pones Neymar, Dios te va a juzgar porque ya te has equivocado una vez. Abraham, si tú le pones Sisú, te vas a equivocar, hazme caso. Dios me ha hablado que se va a llamar, ¿qué cosa? Ismael. A veces nosotros buscamos nombres, ¿no?
buscamos nombres. ¿Y cómo le vamos a llamar a nuestros hijos? Buscamos ahí, Picaflor, Picaflor, le vamos a decir, Picaflor. Nombres que no tienen ni siquiera relación o vínculo con Dios. No es Agar quien le pone ahorita, así es. Y Agar le dio un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. ¿Qué significa Ismael? Dios ha visto mi aflicción. Como tú no te has dado cuenta, Abraham, siendo un hombre de fe, un hombre espiritual, que me afligías al utilizarme bajo tus propios intereses, Dios vio mi aflicción. Para que te recuerdes nomás que no tienes que maltratar al débil. Para que te acuerdes que tú siendo espiritual, Dios te ve. Para que recuerdes aquel nombre que Dios ve siempre la aflicción del débil. Y dice ahí, y Abraham de edad de 86 años, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años más pasaron? Como 13 años más para que tenga Abraham, el hijo de la promesa. Hermanos, Dios no creas que te va a premiar por tus errores o por tu pecado. Dios igual te va a hacer esperar para que tú aprendas a valorar la vida y la integridad del prójimo más cercano que tú tienes. Dios te va a hacer esperar para que aprendas o para aprender a no actuar bajo nuestros propios impulsos e intereses. Para que aprendas que toda tu vida carnal lo tienes que llevar a los pies de Dios. Por eso Pablo dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Para que aprendas a perdonar. Para que destierres tu orgullo, tu vanagloria. Si bien es cierto, hermanos, tenemos al hombre de la fe, al amigo de Dios, él también tiene que reconocer sus pecados, sus errores. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. El Roí, el Dios que nos ve. Hay un cántico, si nos pueden ayudar los hermanos de alabanza, dice, yo vine a adorar a Dios. Yo no sé cómo nosotros venimos en todos los ayunos y las santas cenas. Si ya se volvió costumbre para nosotros, si ya se volvió rutina para nosotros, o nuestro corazón cayó